¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarles en este martes, bueno, ya es 3 de agosto, eh, un mes más en esta dinámica de pandemia. Es un gusto entrar en un diálogo por la esperanza con servidores públicos estatales que están totalmente inmersos en el ámbito de la educación pública y desde sus distintas tareas también tienen una perspectiva de la educación particular, de la educación privada. Le platico que el día de hoy cerramos con broche de oro esta tercera etapa, esta tercera temporada de Diálogos por la Esperanza, que la hemos llamado Encontrarnos para discernir. Es nuestra transmisión número 90, la transmisión 30 en esta tercera etapa. La siguiente semana le vamos a dar paso a una transmisión que tiene por finalidad prepararnos para estos acontecimientos eclesiales muy importantes, el sínodo convocado por el Santo Padre Francisco, la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que también ha sido promovida por él, y por supuesto nuestro encuentro eclesial de México. La Iglesia de México también quiere entrar en esta etapa de diálogo, de encuentro, de sinodalidad. Así que les anunciamos que la siguiente semana entramos a una nueva etapa de estos diálogos por la esperanza. Le agradecemos mucho su seguimiento. El día de hoy, con estos dos invitados muy especiales, queremos tocar el mensaje del episcopado mexicano ante el próximo ciclo escolar 2021-2022. Hay muchos aspectos que reflexionar. El documento es antes que nada propositivo, es un documento realista que quiere tener una mirada amplia, que quiere llamar a la unidad más que al conflicto y sobre todo me parece que es muy sensible ante la realidad de los educandos, centrarnos en los educandos, centrarnos en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro México. Para ello hemos invitado a dos personas, lo hemos hecho a sabiendas de que tienen una realidad amplia del norte, uno, y una realidad muy fuerte del sur, eh, eh, la doctora, por supuesto, Juana María, que está en Michoacán. Me voy a permitir presentarlos a los dos. En primer lugar, quisiera presentar a la doctora Juana María Estrada Jiménez. Ella es profesora de educación primaria, profesora de educación media en el área de ciencias sociales, licenciada en educación media con especialidad en educación física, maestra en ciencias de la educación, con terminal en administración educativa y doctora en modelos didácticos y aplicación de nuevas tecnologías en la forma inicial. Ha asumido distintas responsabilidades dentro de la vida educativa, ha sido coordinador estatal de programas federales en educación básica en el año 2003-2014, directora general del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en Michoacán del 2015 al 2019 y actualmente es asesora de la Secretaría de Educación en Michoacán, entre otras cosas. Tiene un sinfín de diplomados, subrayo el diplomado en investigación educativa por la Universidad Iberoamericana en el año 2009, el seminario para equipos de alto desempeño del Instituto Tecnológico de Monterrey en el 2010 y un estudio también que hizo especialidad en políticas y evaluación educativa en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, entre otros estudios. Doctora Juana María, es un gusto recibirla. Bienvenida, muy buenas noches. Si quiere prender su audio,
No se preocupe, es la historia de esta pandemia. Efectivamente, encerrar y abrir micrófonos, ¿verdad? Pues es Así un es. placer estar con ustedes. Gracias, Padre Eduardo Corral, por la invitación a este conversatorio tan interesante y pues por considerar siempre a esta parte de nuestra República Mexicana, centro-sureste, para pues compartir experiencias con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida, muchas gracias. Tengo el gusto de presentarles también al doctor Federico, el doctor Federico José Ortega. Es norteño, es doctor en ciencias sociales, maestro en psicología social y de las organizaciones, es licenciado en psicología educativa, tiene larga experiencia a nivel docencia en primaria y otros grados. Ha tomado diferentes cursos y talleres, entre ellos el diplomado de evaluación de la gestión educativa por parte del Instituto Internacional de Planeamiento de la Evaluación, Educación en la UNESCO en Buenos Aires, el curso de formulación de políticas educativas por parte de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO en el año 2000. Como parte de su experiencia profesional, ha sido docente de programas de posgrado de la Facultad de Contaduría 2003-2019, de la Facultad de Filosofía y Letras 2008-2016, ambos en la Universidad Autónoma de Chihuahua, así como profesor titular C de la Universidad Pedagógica Nacional de 1988 a 2007. Son personas de aula, son personas que han estado también acompañando la vida educativa, los docentes, en su capacitación, en su evaluación. Ha sido también evaluador del programa del Sistema de Investigación Francisco Villa en Sevilla, en Chihuahua, y director general actualmente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, en el mismo estado hasta 2019. Actualmente, pues desempeña ahí funciones muy importantes en la Secretaría de Educación de Chihuahua. Doctor Federico, le agradezco su disposición generosa. Bienvenido. Buenas tardes, padre. Muchas gracias, doctor Federico. Le mandamos un saludo con mucho cariño a la doctora Margarita Zorrilla, ¿verdad? Quien ha sido quien nos presentó con mucho gusto. Por medio de ella les conocimos y le mandamos con mucho afecto a la doctora Margarita Zorrilla un saludo cordial, un abrazo. La primera pregunta es, ¿qué les pareció este mensaje de los obispos? Nosotros queremos escuchar las reacciones. Es un documento de 2 páginas y media, propositivo, tiene 7 propuestas muy puntuales y sobre todo al inicio tiene un contexto que es la educación en el mundo. El Papa Francisco nos advierte que hay una catástrofe educativa, que hay millones de niños, 250 millones de niños que tienen la posibilidad de dejar el aula, el espacio educativo, cosa que le preocupa muchísimo y a todos nos llama, entre otras cosas y por otras razones, a este pacto educativo global. Pero les escuchamos, doctora, le escuchamos con atención. Pues con mucho gusto quiero iniciar este conversatorio que me di la tarea de revisar este pacto educativo global y recordar esas palabras que en uno de esos encuentros el Papa Francisco nos hace y nos dice: conocemos el poder transformador de la educación. Educar es apostar y dar al presente la esperanza que rompe los determinismos y fatalismos con los que el egoísmo de los fuertes, el conformismo de los débiles y la ideología de los utópicos quieren imponerse tantas veces como el único camino posible. Creo que en ese mensaje nos dice todo y ahora entiendo la preocupación por en este momento, el hacer ese pacto educativo global, que estamos viviendo una realidad que no entendemos,
que nos llena de incertidumbres, de angustias, y que sumado a todo lo que traía la educación a nivel país, pues todas esas desigualdades, todas esas inequidades, le sumamos la pobreza, le sumamos el momento que estamos viviendo del COVID, en donde ese confinamiento, esa situación de escuela cerrada, esa situación de aumento de brechas de desigualdad, creo que es el mejor momento de hacer este pacto educativo global. Es necesario reconocer que sin educación no hay progreso, no hay transformación en ningún país, y que es muy importante que, viendo esta realidad que tenemos, rompamos esos paradigmas que traemos de antaño en lo que es lo educativo, como lo marcan en uno de estos puntos, 7 precisamente, que enunció Padre Eduardo. Pues me llamó mucho la atención eso de cómo garantizar un programa para ese regreso a clases ante esta tercera ola de pandemia, y que también los padres de familia, los alumnos, los maestros están angustiados de cómo retomar, cómo van a regresar esos alumnos al aula, ya no van a ser los mismos, qué vivencias tuvieron en sus hogares en estos tiempos que no los encontramos, que no nos vimos, qué sujetos vamos a tener ahora en el aula y qué condiciones de salubridad, de salud, de protocolos nos pueden dar la certeza o por lo menos la seguridad de reencontrarnos nuevamente en ese espacio donde pues todos los añoran, los maestros, los niños, los jóvenes, y que esa interacción entre todos pues nos hace ser los sujetos que somos. Aprendemos de todos, aprendemos de uno del otro, y que toda esa interacción nos hace mucha falta. Creemos importante reconsiderar pues que para poder regresar al aula, hacer ese pacto, es pues cuidar todos los protocolos de salud, seguir involucrando a los padres de familia, como lo mencionan ahí en uno de los puntos importantes, y algo sustantivo que considero yo que están dentro del pacto, es realizar ese esfuerzo, que es el número 3, en la cuestión del gasto público, en esos desafíos de quitar un poquito esa desigualdad, en donde sociedad y gobierno, empresarios, podamos apoyar con solidaridad a dotar a las escuelas y pues de esa infraestructura y de esas herramientas que se necesitan en esta era que estamos tocando vivir. Creo que es muy importante que se considere un techo financiero. Imagínense cómo están las escuelas después de año y medio abandonadas y en qué condiciones se encuentran. Muchos tuvieron robos, muchos tuvieron pues, muchos problemas por el abandono que se tuvo, por este cuidado de la pandemia, del cuidado de la salud y de no contagiarnos. Entonces, de verdad, son realidades bastante fuertes a las que nos tenemos que arropar toda la ciudadanía, toda la sociedad en general, de cómo realmente apoyar a la educación para que exista una transformación en nuestro país, en nuestras personas, y podamos salir adelante de esta crisis. Muy bien. Doctora Juana María, yo me quedo con la primera parte. Qué importante es que el Papa diga, tenemos que romper los determinismos. Así es. ¿Por qué? Porque hoy estamos en una dinámica de no se puede, no es posible, no, tenemos que buscar cómo atender a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Los niños no pueden seguir igual, no pueden seguir también en un abandono. Usted lo señalaba muy bien, tenemos una infraestructura que ha sido abandonada por medidas jurídicas, por disposiciones. Sin embargo, hoy no podemos desatender a nuestros niños. No podemos dejarlos a la deriva. Tenemos que salir a su encuentro. Sabemos que los primeros responsables de la educación son los padres de familia, pero también sabemos que el Estado tiene que entrar de manera subsidiaria a este cuidado y esta atención, pero sobre todo, la escuela es una comunidad básica.
La escuela no es igual a los cines, a los centros comerciales, a los restaurantes, a los centros deportivos. No, es una comunidad básica de la humanidad. Vamos a escuchar al doctor Federico. Hace ratito le pido una disculpa, omití su cargo actual, pero él es director de investigación y desarrollo de la Secretaría de Educación y del Deporte en Chihuahua. Así que él lleva los números, las estadísticas, él entra en esta dinámica de tener la lupa en la situación estatal. Así que nos alegra muchísimo que, como la doctora Juana María, que está con la misma lupa ahora en la Secretaría de Educación de Michoacán, pues nos ayude a tener estos ecos sobre estos mensajes, este mensaje de los obispos. Adelante, doctor Federico, lo escuchamos con gusto. Gracias, don Eduardo. Antes que nada, pues sí, un agradecimiento para participar en este diálogo tan importante, ¿sí?, al que se convoca. Creo que todos los actores de la sociedad civil deben participar en este diálogo y en esta convocatoria por la educación. Hoy más que nunca necesitamos dialogar, necesitamos platicar. No es responsabilidad de un sector, no es responsabilidad de un nivel, es responsabilidad de la sociedad completa. Y qué bueno que tenemos este documento, este pacto educativo, ¿verdad? Pacto por la educación. Indudablemente, lo primero que resalta es una invitación a regresar a las aulas. Y creo que en eso coincide con la mayoría de los sectores. Urge regresar a las clases presenciales. ¿Por qué? Porque es mucho la pérdida, es mucho lo que, tanto como sociedad, ¿verdad? Hay organismos como el INCO que hace un estudio muy serio de qué impacto va a tener incluso a 10 años en el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Así. Pero también en el nivel de escolaridad de la propia sociedad, ¿verdad? En estos momentos andamos en un promedio de 9 años. Es probable que bajemos a 7 años, que disminuya 2 años, lo cual sería muy grave, ¿verdad? Casi se tarda una década para alcanzar un año más de escolaridad en el país. Entonces, hay un impacto terrible en el sistema educativo y en la sociedad, el hecho de haber cerrado las escuelas. Y bueno, los 7 componentes de este documento realmente son muy importantes, pero yo quiero rescatar 3 puntos nada más. El primero lo menciona la doctora Juana Estrada, donde dice que tiene que haber un incremento proporcional del gasto público. No puede omitirse ese componente tan importante. No se puede regresar a la escuela con los mismos presupuestos con los que veníamos trabajando antes, pero también resulta muy interesante que invitan a una solidaridad a los distintos sectores de la población, a empresarios, a industriales, a comerciantes, a profesionistas, para que se comprenda que el problema general es de la sociedad y todos podemos aportar algo, podemos y debemos aportar algo. Y eso, bueno, que genere solidaridad, que genere apoyo, que genere participación. Hay un componente de la educación que tiene que ser participativo. El otro punto que resulta muy interesante es que habla de la justicia distributiva, ¿verdad? El área de educación es un área donde se puede y se debe practicar este principio que busque la equidad y la igualdad en la sociedad. Y en este sentido, pues se dice que hay que esforzarnos. Como sociedad tenemos que esforzarnos, como Estado tenemos que esforzarnos, ¿sí?, para que haya la compensación debida. ¿Y por qué es importante este punto? Pues porque hay sectores muy numerosos de la población que no han tenido acceso a la educación. Se habla de hasta 2 millones de niños que están fuera antes de la pandemia, porque tienen acceso a la educación de una manera muy precaria, ¿verdad?, en condiciones muy desfavorables y que nunca van a poder alcanzar los niveles mínimos de desempeño.
Y el otro punto que ya habrá manera de abordarlo más adelante, pues es la generación de un pacto educativo local a nivel comunidad, ¿sí? Ahí el supervisor, ¿verdad? Es un agente importante, un líder académico, un líder social, que puede convocar a los distintos figuras de la comunidad a que participen para el desarrollo de la educación, a garantizar que de alguna manera en las condiciones actuales, que realmente es un reto, un desafío, de alguna manera tengan algún tipo de servicio educativo. Más adelante pues comentaremos hasta dónde está llegando este servicio educativo en las condiciones de educación a distancia, educación híbrida. Realmente la oferta educativa que se dio llegó a todos, fue utilizada, realmente hubo aprendizajes. Bueno, son preguntas que tenemos que hacernos, ¿verdad? Muy bien. Sí. Pues muchas gracias, doctor Federico. Muy importante, me parece, este punto. ¿Cómo le hacemos para que todos dejemos de dar prioridad a nuestra función, a nuestra operación como maestro, como supervisor, como padre de familia, inclusive como educando, para convertirnos en promotores de un espacio educativo, de una comunidad educativa? Lo dijo usted muy bien. Hoy el supervisor, que a veces tenemos una idea de, pues, aquel que trae una macana, ¿verdad? Y eso no se puede hacer, y te damos permiso y no te podemos dar permiso, y quién sabe qué, como aquel que es simple y llanamente regulador, a un agente promotor. Me parece que en el Pacto Educativo Global, el Papa Francisco nos invita a todos a entrar en esta dinámica de promoción, de colaboración, de restauración de este pacto educativo que se ha roto, dice el Papa. Ya no hay esta comunicación entre maestros y padres de familia. Ahora la pandemia nos hizo el favor de poner un puente, curiosamente. Hoy, gracias a Dios, por lo menos la relación maestro-padre de familia se ha fortalecido. Sin embargo, hay otros muchos puentes, el factor directivo, padre de familia, directivo, maestro, con los agentes de la sociedad, que no solamente veamos a la escuela de las cuatro bardas para adentro, sino que hoy tenemos que ver a la escuela como, pues, un ente, una célula viva. Tenemos que ver de las cuatro bardas hacia afuera también cómo la escuela puede impactar la cultura, una cultura que dice el Papa es de descarte, una cultura que es fría, que se ha convertido en tecnocrática, que no tiene a la dignidad humana en el centro. Ahí hay mucho que reflexionar, pero yo quisiera escuchar cuáles son los desafíos que tiene Michoacán, cuáles son los desafíos que tiene Chihuahua, cuáles son los desafíos educativos que ven en nuestro país, en nuestra humanidad. Doctora, la escuchamos con atención. Ahí la molesto con el micrófono. Gracias, perdón. Qué amable. Listo. Todavía no, no se preocupe. Ya, ahora Perfecto. sí. Muy bien, muchas gracias. Pues interesante lo comentado por usted y el compañero Federico. Efectivamente, ese pacto global por la educación nos invita a todos a sumarnos a ese esfuerzo de transformación, de rompimiento de paradigmas en cómo enseñar y aprender, cómo volver a configurar lo que es la escuela, ese espacio abierto, como bien lo dicen, donde nos involucremos todos y sea ese espacio en donde la comunidad pueda hacer su proyecto local, donde transforme y genere economías, convivencia, cordialidad. Efectivamente, es un gran reto el que tenemos toda la sociedad en general de sumarnos a poner un granito de arena a todo este trabajo tan importante como es el educativo. El desafío es grande, las condiciones son complejas y pues efectivamente los intentos de cada gobierno para poder no tener ese abandono escolar fueron muchos
hicimos nosotros aquí con el secretario de Educación, maestro Héctor Ayala, nos invitó a trabajar, a ver, a escuchar, a que se hicieran encuestas en este 2020 de cómo se apreciaba la educación, cómo se habían usado esas distintas herramientas para llegar a esa cantidad de alumnos en esa geografía michoacana que tenemos tan dispersa, que no hay muchas comunidades unitarias de pequeña población, donde pues el CONAFE llega, pero hay otras que dentro de las reglas del CONAFE y de la Secretaría, la cantidad de alumnos tampoco permite llegar un agente educativo para poderles sacar adelante. En esta heterogénea diversidad que se tiene, aquí se hicieron varias estrategias locales que, como les digo, aquí mucho se parte pues del liderazgo de las autoridades educativas, de la respuesta de los maestros, del interés y algo que decíamos y poníamos aquí en común como secretaría y que fue una bandera que utilizó el secretario Héctor Ayala, la educación solidaria. Algo que sí les quise compartir, cómo con el mismo nombre nos obligaba moralmente a todos a incorporarnos, a ver la educación con otra arista, ya no en ese de que si ustedes les dan a mí, ¿por qué no me dan? O yo tengo esto y los otros no lo tienen. Entonces, en esa educación solidaria nos comprometimos todos, sociedad, gobierno y maestros, a apoyar a la educación, no nada más con herramientas tecnológicas, y visitar esas comunidades de alta y muy alta marginación, apoyar con cuadernillos pedagógicos que diseñaron nuestros maestros, asesores técnicos, para acercar a esas comunidades donde no había luz, donde no había ni lo mínimo, y que esos niños pudieran acercarse a tener esos cuadernillos. ¿Cómo acercamos a esos cuadernillos? En realidad todos teníamos falta de economía para este momento tan difícil que se vino, no estaba previsto, no hay recurso que alcance. Entonces, algunos se imprimieron algunos cuadernillos y otros se mandaban por la vía que me asombró mucho, Padre Eduardo y Federico aquí, que la vía que más se utilizó para no dejar a los niños en el abandono fue el WhatsApp con su celular. Así fue. ¿Por qué? Porque no todos tenían las posibilidades de que tuvieran luz y pudieran acercarse a los famosos programas que tuvo el gobierno del Aprende en Casa, esos programas televisivos, Aprende en Casa 1, 2, 3, no sé a cuál vayamos a llegar. Padre Eduardo, Dios nos acompañe, porque la pandemia no se acaba. Y pues realmente no todos los niños pudieron acercarse a él, porque además había una sola computadora, el papá también tenía que estar conectado para su trabajo en ella, los momentos eran difíciles para atenderlos, todo un horario de clases como se tenía programado. Se hizo la encuesta que en promedio las mamás y papás solo dedicaban 2 horas al día a apoyar a estos niños en sus clases. Y yo creo que era mucho, de verdad, para tanta presión. El 90% manifestaron realizar actividades educativas pues desde casa, lo que podían, ¿sí? Los que podían. El 48% pues sí recibían y entraban a sus clases diario, pero a veces acompañados de sus papás y muchas veces solos, los niños solos con la televisión prendida. El 54% de las mamás y papás se informaron estar en comunicación diaria con los docentes a través de mensajes por WhatsApp con sus maestros de sus hijos. Entonces, de verdad fue una situación bien especial. El cansancio de los docentes que le entraron con corazón y pasión a esta nueva necesidad de comunicación con sus alumnos. ¿Cuántos memes vimos también donde no sabíamos usar muy bien nuestras plataformas para comunicarnos con nuestros colegas o con nuestros alumnos? Entrar al Classroom, entrar a las plataformas diversas.
de verdad, cuánto supervisor, les quiero decir aquí, en Michoacán al menos, más del 60% de nuestros supervisores son gente, pues ya de una era que no nacimos con las tecnologías, ¿verdad? Entonces, pues muy difícil comunicarse con sus alumnos, entrar a una capacitación express para poder no perder el contacto con ellos. De verdad fue una situación pues difícil, y entre que aprendían, entre cursos que había, porque sí se promocionaron muchos cursos aquí en el estado para actualización en las herramientas tecnológicas, apoyo socioemocional para los papás, para los niños, para todos las figuras que estaban dentro del trabajo educativo. De verdad, experimentaron los docentes un gran desánimo y afectaciones porque se sentían con poca pues habilidad para atender en las tecnologías a sus alumnos. Querían dar la clase como lo hacíamos, así como usted bien dijo, Padre Eduardo, en su pared de del salón de clase, ¿no? Entonces, pues ahora hazle distinto, les costó. El 54% de los alumnos también tenían mucho temor por el contagio, y eso también les hacía mucha presión porque no veían a sus amigos. Cuando dices, ¿qué extrañas de tu escuela? Ver a mis amigos. Esa era la respuesta, no era qué aprendo o ver al maestro, no, pues ver a mis amigos, ¿verdad? Esa interacción tan necesaria para todos. Y los dispositivos, les quiero decir, utilizados para recibir esas clases durante el confinamiento, pues la televisión aquí tuvo un 20% de utilidad, la computadora un 25%, considerando los niveles de medio superior y superior, claro, con alumnos de ese nivel. La telefonía celular, pues fue lo que más apoyó, un 77%, la tableta un 9%, el Classroom 35% y el WhatsApp un 72%. Facebook 7.8%. Y esta encuesta que se realizó, pues de verdad nos dio también, da elementos para poder tomar decisiones, ver qué estrategias nuevas se ocupan para este nuevo inicio a clase. Y repito, han sido apoyos, muchos programas que se ha generado desde la Secretaría de Educación con la iniciativa privada de cómo apoyar a las escuelas para que tengan pues lo básico en agua, apoyo de la UNICEF, de MedLife, de instituciones privadas que han estado apoyando a escuelas de alta marginación, acercándoles con tinacos de agua, jabón, elementos básicos para que tengan la higiene en sus instalaciones. Entonces, ha sido un trabajo arduo, no ha sido fácil. Creo que si alguien dice que este tiempo de pandemia los maestros cobraron sin trabajar, yo ahí sí estoy muy en contra, porque me tocó vivirlo, Padre Eduardo, cómo en esa desesperación no hallaban cómo actualizarse y cómo alcanzar a lograr lo básico para apoyar a sus alumnos. Entonces fue un gran reto también para el sistema educativo, cómo dotar de herramientas tecnológicas, pues a la mayoría de los niños era imposible. Entonces esas estrategias diferenciadas, esa creatividad, ese trabajo que tuvo cada secretario de educación que enfrentar en su estado, no fue fácil. Lo digo por el nuestro, porque de verdad es un trabajo incansable que ha hecho, y a la hora de los resultados, como usted lo dice bien, Padre Eduardo, pues así como que nos desmoronamos porque decimos, hacemos mucho y no se ve a corto plazo, pues ahora sí que el efecto de ello. Pero tenemos la confianza de que en la creatividad, en la responsabilidad de los maestros, en ese deseo, lo digo yo en este punto 2, que es cómo estamos nosotros enfrentando esto. Repito, ha sido en un gran trabajo colaborativo, participativo, de inclusión, para poder atender a la mayoría. Decir que lo estamos haciendo a lo mejor extraordinariamente, pues más adelante los indicadores nos lo dirán, o las acciones, los seres humanos que estamos tratando de apoyar lo reconocerán, pero efectivamente es un trabajo muy fuerte el que desde la Secretaría de Educación
con esos convenios que han hecho con la iniciativa privada, con organismos como la UNESCO, es como decimos que podemos salir un poquito más adelante. Importante las alianzas, importante la creatividad, la estrategia para poder hacer esas atenciones diferenciadas. Y yo creo que algo también muy importante que yo tengo que reconocer es de verdad el compromiso de los maestros para no dejar en el olvido a sus niños, y en esa oportunidad de hacer esos intercambios de experiencias entre colegas, creo yo que también les resurgió ese amor por su profesión y esa valoración que se tenía por la vocación al servicio. Siento que también en este momento lo retomaron al ver esta crisis en donde nos tenemos que apoyar, nos tenemos que coordinar y hacer todo con mucha, mucha pasión y con mucho corazón por los demás. Muchas gracias, doctora. Muy interesante. Yo le pido al auditorio que se imagine a un maestro con un salón multigrado. Es decir, no solamente de un grado, sino de distintos grados, dado que el colegio es pequeño, dado que está en zonas apartadas. Imagínese usted mandarle cuadernillos a los de primero, a los de segundo, a los de tercero, a los de cuarto, a los de quinto, a los de sexto, de distintas materias. Yo reconozco, por ejemplo, que la diversidad geográfica, la distribución demográfica de nuestras escuelas en Michoacán es muy compleja. Tenemos escuelas en tierra caliente, tenemos escuelas en costa, tenemos escuelas en montaña, tenemos escuelas en poblaciones pequeñas. Michoacán tiene una distribución demográfica muy particular. Tiene muchas poblaciones pequeñas distribuidas por todo el territorio. Creo que es justo reconocer el gran esfuerzo que se ha hecho. Por supuesto, el desafío es grandote. Entonces nos llama también a responder con mayor fuerza en esta dinámica de interacción, de relación, de solidaridad, como ya lo señalaba la doctora. Doctor Federico, platíquenos un poco de los desafíos allá por el norte. Sí, pues también es una entidad, como ustedes saben, pues la más grande del país, con una diversidad. Hay tierra, hay desierto, hay llanura. La dispersión de las comunidades es enorme. Hay comunidades pues, que realmente casi es imposible llegar, a menos de que sea por Sonora, por Sinaloa, por aire, ¿verdad? Realmente es mucho el aislamiento que tiene. Y bueno, yo quiero partir de un hecho que a veces se pasa por alto. Los estudios de la propia Secretaría de Educación Pública pues señala que el 92% de la población en el país tiene acceso a una televisión, ¿sí? Con señal abierta. Y a veces de ahí se deriva que el 92% de los niños tienen acceso a aprende en casa, ¿verdad? Aprende en casa 1, aprende en casa 2. Pero si se hace un estudio más detallado, encontramos que no es así. La señal abierta aquí en el caso de Chihuahua llega únicamente a 7 municipios de los 67. Tienen televisión, pero no llegan esos canales. Ese dato es muy interesante, doctor. Sí, es un estudio que presentó la Secretaría de Educación y Deporte, donde señalan desde un principio, ¿verdad?, que más del 40% de la población no tenía acceso a esa información, a esa capacitación. Entonces, habría que diseñar estrategias más desde la propia realidad de la entidad. El otro es que tampoco la señal de internet iba a llegar, ¿verdad? Y a la sierra, en esas distancias tan lejanas, era imposible comunicarse, aunque se utilizó mucho, así como en Michoacán, el WhatsApp y otros medios como el correo electrónico, como la llamada telefónica. Un sector de la población jamás tuvo acceso a esas modalidades. Entonces habría que pensar en otras, y una que se pensó fue la radio.
cómo llegar a las comunidades más marginadas, que como señala un propio documento de la SED, ¿verdad? Citando a UNICEF, dice que los rezagos de aprendizaje en niños, niñas y adolescentes de la población indígena se van a agudizar más. Población indígena y rural. Entonces, la preocupación esencial aquí del secretario, el doctor Carlos González Herrera, era cómo llegar a esa población, a través de qué medios. Difícilmente por televisión, difícilmente por medios digitales. Entonces, uno fue la radio, se diseñaron clases a través de una estación de radio que está en Huachochi, la XZAR, donde se daban las clases en español y en algunas lenguas indígenas, como el rarámuri. También desde la propia ciudad de Cuauhtémoc se diseñaron clases a distancia a través de la radio. Y era muy interesante porque se trabajaron asignaturas de matemáticas, de español, pero también el área socioemocional, de manera muy completa. Un grupo de asesores técnicos pedagógicos de la propia Secretaría y de la dirección estuvieron trabajando detenidamente. Entonces, otra parte también muy importante, al igual que en Michoacán, es que se diseñaron cuadernillos y se imprimieron, ya que no iba a ser posible a través de los medios digitales. Se imprimieron 5 millones de cuadernillos. Para todos los grados se realizó un ejercicio muy amplio, muy completo. Y bueno, de alguna manera, para pensar el regreso paulatino a clase, se diseñó lo que se conoce como la estrategia Chihuahua, a través de la implementación de centros de asesoría y seguimiento académico, que por sus siglas es CASA. ¿Sí? En estos centros se diseñó una estrategia para que en ciertos municipios, en ciertas comunidades que contaban con los criterios establecidos por la Secretaría de Salud, pudieran acceder los primeros alumnos de manera presencial. La idea pues era minimizar las barreras de aprendizaje que por sí ya están presentes, atender a los aprendizajes esenciales, es decir, se hizo una priorización de aprendizajes y se definió cuáles iban a ser los contenidos que se iban a atender ahí. El propósito pues era disminuir hasta donde sea posible el abandono escolar y de alguna manera, como señala Juanita, pues era favorecer la presencia de compañeros, de amistades, de tal manera que pudiera atenderse pues el área socioemocional. Y bueno, ha estado resultando pues un éxito. Se están abriendo en la mayoría de los municipios, algunos, y bueno, con la idea de atender sobre todo a las poblaciones más marginadas, con mayor situación de vulnerabilidad. Esto pues está apoyándose tanto por docentes como por supervisores, como por directores. Esperamos que se crean las condiciones para ampliarlo en esta estrategia de regreso a clases. ¿Cuáles son estos criterios que se deben de respetar o atender para el regreso a clases? Bueno, en primer lugar, los niños y niñas que están en mayor situación de desventaja. ¿Sí? Hay un criterio que se establece que son aquellos niños que se desconectaron completamente de la escuela, por alguna razón, ¿verdad? Pero que ya en las listas de asistencia o de participación están, hay mucha probabilidad de que la abandonen si no se incorporan de manera oportuna. El otro criterio, pues, son los hijos de familias cuyos padres trabajan y que tienen más probabilidad de permanecer en la casa solos, sin ningún apoyo académico, sin ninguna posibilidad de seguimiento, claro. Seguimiento. Y otros también que hay que tener mucha atención son aquellos que van a cambiar de ciclo escolar. Uh-huh. Por un lado, los que ingresan a primero de primaria, los que se incorporan a secundaria y los que se incorporan a media superior.
¿Por qué? Pues porque las demandas son diferentes y bueno, los niveles de aprendizaje que deben de tener, pues son muy importantes cuidarlos. Muy bien, doctor Federico, le agradezco muchísimo. Quisiera dejarlos un poco para pensar algunas conclusiones. El tiempo se nos ha ido rápido, tenemos muchas llamadas telefónicas y por supuesto mensajes en nuestras redes de internet. Me voy a permitir leer algunos. Les suplico que estén atentos porque también es interesante, pero mientras busquemos así centrar en algunas conclusiones de 2 minutos que nos permitan concluir el comentario a este documento. Quisiera empezar diciendo que M.A. Telles, me imagino que es María, dice saludos afectuosos a la doctora Juana Estrada, maestra de vocación y todo un referente en el quehacer educativo de Michoacán. Le mandan saludos. Blanca Silva dice saludos y bendiciones al doctor Federico Ortega desde Chihuahua, Chihuahua. Saludos de la pastoral educativa de la diócesis de Huejutla. Manda saludos y dice gracias por el compartir. Jesús Israel Soto Carvajal nos dice, como padre de familia sé la necesidad de que mis hijos regresen a las aulas. Lo necesitan, pero no dejo de tener temor. Saludos al padre, también le mando un abrazo, también saluda a la maestra Juanita porque él es de Morelia, así que le manda saludos. También Marta Martínez Hernández nos dice, buenas noches, la educación es un pilar clave para el desarrollo de un país. Actualmente como padres de familia tenemos muchas inquietudes de ver el déficit de aprendizaje evidente a partir, por supuesto, de la pandemia. Por otra parte, dice, el tipo de gobierno que tenemos actualmente en México quiere ideologizar en nivel básico estos temas de la ideología de género. ¿Qué hacer como padres de familia ante estas propuestas que no son muy a la par de nuestras visiones? Una pregunta ahí. Cefe Angélica dice, un gran aprendizaje y reto para docentes, alumnos, padres de familia, instituciones educativas, continuar educando en tiempos de pandemia, poniendo en juego habilidades, conocimientos y actitudes, pero sobre todo el compromiso de los docentes con su misión de educar. Felicidades por el tema. Gracias, Angélica. Tenemos más comentarios, pero es imposible leerlos todos. Gloria Granados nos pide recibir un documento, con mucho gusto, si nos los deja ahí en nuestras redes sociales, con mucho gusto lo vemos con cuidado. Este es Gloria Granados, ahí lo recibimos. Pues yo quisiera pasar a las conclusiones. Doctora Juana María, le escuchamos con gusto. Nos ayuda a encender el micrófono, perdón. Ahora sí, más que nunca, yo queriendo escucharlos más claro y que todos los demás nos escuchen, cerrando el micrófono, ¿verdad? Pero bueno, ahora que me toca esta bonita participación para cerrar con esta escucha de lo que opina usted, Federico, que enriquece, yo creo, todo lo que estamos hablando y que ojalá dejemos esa inquietud en nuestros escuchas para que se motiven a leerlo, a promoverlo con los demás. Pues lo primero que tenemos que hacer es reinventarnos. Ya nuestro amigo Federico complementó todos los procesos para el regreso a clase. Estamos de acuerdo en el proceso, estamos de acuerdo en que se regrese a clases, sí, con las medidas y pues recomendaciones de salud. Y también aquí en Michoacán es primero los que han estado más desatendidos, comunidades que no tienen problema por los espacios, por su lugar tan amplio, diverso, oxigenado, para poderse reunir en su escuela, pocos alumnos. Entonces, también esa es la inquietud del secretario. Primero, las comunidades que estuvieron más rezagadas, un poquito más olvidadas por la atención tecnológica. Sí, seguir con la educación híbrida, algunos en presencial, otros desde casa, los que así tienen la oportunidad,
y así gradualmente, poco a poco, incorporarnos a esta vida escolar normal a la que estábamos acostumbrados y que debe de ser así. Tenemos que reinventarnos, reconociendo que somos ese país diverso y multicultural y en donde tenemos pues muchas necesidades y pocas recetas que nos piden todos para resolver los problemas. No hay receta que les podamos dar tristemente, pero sí contamos toda la comunidad educativa con esa creatividad, imaginación, compromiso para crear esas estrategias y soluciones acordes a cada uno de sus contextos. Hay que incorporar a la educación ese sentido humanista que se ha perdido, la cuestión de la educación emocional y esa participación comprometida e incluyente, donde la escuela sea ese espacio abierto a la comunidad y donde se escuche la voz de los niños y los jóvenes, trabajando coordinadamente con las familias en un ambiente de respeto, honestidad y cordialidad. Necesitamos reencontrarnos y volver a tomar que la educación se da con amor por la profesión que tenemos, la vocación de servir a los demás y que hoy más que nunca sumemos esfuerzos para el bien de todos. Muchas gracias, doctora. Es muy interesante reconocerlo. Uno, reinventarnos. Estamos ante nuevos tiempos. Tenemos un desafío muy grande que nos rebasa a todos. Tenemos que entrar en estos vínculos de corresponsabilidad necesariamente. Y yo diría la palabra que más me gusta. Estamos llamados a la creatividad. No podemos quedarnos en el no se puede, en el no hay, en el vamos a ver después. No, tenemos que responder hoy frente a los niños como se pueda, en tanto sea prudente. Doctor Federico, lo escuchamos con gusto. Sí, de acuerdo con Juanita y con usted, don Eduardo. Tenemos que generar nuevos paradigmas, nuevos significados a la participación social, a la participación de los distintos sectores. Creo que es una oportunidad para repensar el sistema educativo. Hay diagnósticos muy profundos de cuál es la situación de la educación en nuestro país y no estamos conformes con ellos. En media superior, más del 60% de los alumnos se quedan en nivel 1 en matemáticas, ¿sí? Y hay estos propios estudios que mencionaba hace un momento. Es probable que este porcentaje se incremente de manera sustancial, ¿sí? Entonces, esto tiene un grave impacto en el desarrollo tanto del individuo, de la comunidad, como del propio país. A la educación se le llama que es un derecho bisagra, ¿verdad? Porque permite el acceso a otros derechos. Entonces, repensar la educación en el sentido de accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad, ¿sí? Y disponibilidad. Si no se consideran esos 4 criterios, muchos niños jóvenes no van a regresar a la escuela. Y lo que era aceptable hace año y medio, pues hay que repensarlo. ¿Qué tan aceptable es ahora, verdad? Dadas las condiciones socioemocionales, de logro y todo eso. Hay estudios muy sesudos sobre cómo evaluar a los alumnos, si van a acreditar o no el grado, si el porcentaje de logros que tuvieron en la unidad tal, etc. Yo estoy de acuerdo con la evaluación, pero creo que en este momento la evaluación más importante es la que haga el maestro, ¿sí? Y de una manera sencilla. ¿Qué evaluación? Pues lo que exactamente él necesita saber para que sus alumnos entren a estos procesos de aprendizaje. Algo que quiero, mencionar es el papel tan importante que tiene el supervisor. Tenemos ya más de 2 décadas, 2 décadas y media formando a supervisores como líderes educativos. Desde que entraron estas categorías de gestión escolar, de planes de mejora, planes estratégicos, creo que esta es una buena oportunidad para que los supervisores implementen y lleven a la práctica todo esto en lo que se han estado formando ya por más de 2 décadas.
Me gustó mucho una definición de agentes de cambio. Si es aquel que es posible liderar un proyecto en situaciones difíciles y complejas. Es en este momento cuando el supervisor debe convocar a directores, a maestros, a que elaboren un propio proyecto de mejora escolar, conforme a la propia situación de la escuela. Se me hace muy difícil que se homogeneice una estrategia. Cada escuela, cada comunidad debe decidir cómo regresar. Y debe ser de manera personal, pero así como institucional. La Secretaría se pronuncia por una decisión voluntaria personal. Yo creo que debería ser personal e institucional. Y ahí desarrollar ideas, estrategias, planes, ¿cómo le vamos a hacer? Voy a poner un ejemplo. Está entrando niños de nuevo ingreso sin saber leer, pero tengo alumnos de segundo año que tampoco saben leer y tengo alumnos de tercer año que tampoco saben leer o leen medianamente. ¿Voy a trabajar con ellos de manera separada o mejor los organizo en sesiones de aprendizaje de lectoescritura? Ese tipo de reorganización de la escuela, de los procesos educativos, todo eso tienen que pensarlo, discutirlo, diseñarlo los propios profesores, ¿sí? Y bueno, definir cuáles van a ser esos aprendizajes prioritarios que se van a trabajar, cómo se van a dosificar los contenidos, la importancia de la evaluación formativa, qué clase de retroalimentación le van a dar a los alumnos y cómo se va a atender el componente socioemocional. De qué manera vamos a estar desfavoreciendo en esos contextos tan difíciles de distanciamiento social, momentos de reunión, de relax, de ejercicios, etc. Es un reto, un desafío para todos los actores educativos, para la comunidad educativa, y que seguramente con el profesionalismo que los distingue lo van a estar asumiendo. Te agradezco mucho, doctor Federico. Verdaderamente creo que el documento, el mensaje de los obispos de México, que ustedes lo pueden consultar, www.cem.org.mx, ahí está a su disposición, pero verdaderamente coincide muchísimo con aquellos actores de la educación pública que están en el día a día respondiendo a estos grandes desafíos. Solamente quisiera leer la propuesta número 5. Dice, el desafío está principalmente en la reconversión física y social de cada comunidad escolar a través de la generación de un pacto educativo global entre directivos, maestros, padres de familia, estudiantes, comunidad en general, incluyendo autoridades civiles, académicos, asociaciones religiosas, por supuesto, entre otras. Cada comunidad escolar requiere desarrollar sus protocolos de seguridad sanitaria, promoción de la solidaridad e implantación, algo que me gustó mucho que señalan los obispos, de una cultura del cuidado según sus circunstancias, recursos y máxima creatividad. Este es el punto 5. Los obispos también hablan de primera infancia, de la educación temprana, hablan también de la infraestructura tecnológica, hablan de la necesidad de un desarrollo integral de cada miembro de la sociedad. Ya lo dijo también la doctora Juana, hablan de este esfuerzo mayúsculo para proporcionar un mayor gasto educativo, para recuperar nuestros espacios educativos. Y por supuesto, la primera propuesta que hacen los obispos es promover este programa estratégico general para el regreso presencial a la comunidad educativa. Dice muy claramente recuperando las voces de los agentes de la educación pública y privada, con especial atención a las dolorosas situaciones de inequidad. Me gustaría leer unos últimos saludos. Tenemos muchas plataformas, no puedo ver todas al mismo tiempo, así que saltaré de una a otra. Ale Gallegos dice, trabajar por regularizar a los alumnos será un gran reto, pero sé que si se suman esfuerzos, se pueden lograr. Saludos, doctora Juanita Estrada. Lucila Ortega Estrada, por lo que veo aquí, religiosa,
dice saludos a don Federico Ortega de Lucila Ortega Estrada. También Serimo Ramírez nos dice felicidades por el gran tema, porque así vemos la realidad de nuestro México en materia de educación. Gracias por informarnos y hacernos reflexionar. Yo verdaderamente los invito a todos ustedes a reflexionar en la realidad de su localidad, de su estado. Acabo de estar con algunas personas del Estado de México y pues es el estado, la entidad federativa con mayor población. Los números de escuelas, de alumnos, de maestros son impresionantes. Nada más el tamaño ya asusta. También hablé con personas de Oaxaca y nos decían, acá somos muchos municipios, somos muchas comunidades, las montañas tienen sus implicaciones. Este dato, por ejemplo, que nos daba el doctor Federico pues bueno, Aprende en Casa se hizo propuesta a través de la televisión y la radio, pero llega poca señal. No me quiero imaginar qué sucede en Oaxaca. Aquí entre nos, doctor Federico. No sé, platicar con ustedes nos ha enriquecido muchísimo. Una gratitud por su tiempo, por su esfuerzo, por esta generosidad de salir al encuentro y dialogar. Muchas gracias, doctora Juana María. Un abrazo. El micrófono otra vez, perdón. Listo. Otra vez. Gracias. Complacida de participar con ustedes y ojalá que esta reflexión nos sirva para hacer esos proyectos locales y sumarnos por una educación de calidad con equidad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Saludos a los maestros de Michoacán, a las autoridades civiles y por supuesto manifestarles nuestro aprecio en esta dinámica de diálogo y encuentro. Doctor Federico, ha sido un gusto escucharle, ha sido un gusto conocerle, igual que a la doctora Juana María. Estamos a sus órdenes en esta iglesia, que es madre y maestra, que le importa la educación pública, la privada y toda la educación, la básica, la media, la superior. Sabemos que estamos llamados a solidarizarnos con estos esfuerzos humanos de promoción humana, de superación personal y por supuesto de construcción de una patria generosa para todos. Gracias, doctor Federico, un gusto. Muchas gracias. Un saludo al doctor Carlos González Herrera, secretario de Educación y Deporte. Gracias por esta invitación. Muchas gracias. También les hacemos llegar un saludo del señor Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato y responsable de esta dimensión de pastoral educativa y de cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Agradecemos mucho al final de esta tercera etapa el apoyo de AMIESIC, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana, y a la Universidad Pontificia de México, todos sus esfuerzos, particularmente al presbítero doctor Mario Ángel Flores Ramos, que el próximo 16 deja, después de 9 años de servicio, la rectoría de esta Universidad Pontificia de México. Nuestra gratitud a él, a la comunidad universitaria, por supuesto, y bueno, seguiremos trabajando con la UAC y otras instituciones educativas. Muchas gracias, ayúdenos a difundir. Este diálogo ha sido muy interesante, escuchar de los propios actores de la realidad educativa, su visión desde este México del Norte y este México también del Sur. Muchas gracias a también nuestro productor ejecutivo, el licenciado José Martínez.